Señor, estamos agradecidos por toda la misericordia que tú nos extiendes en la bendita y gloriosa persona de nuestro sublime Salvador. Danos la gracia, Señor, de poder recibir más y más de ti, oh Dios omnipotente. Porque el que tiene sed, Señor, corre a ti y bebe. Porque el que cree, Señor, en ti, como dice la Escritura, ríos de agua viva van a correr de su interior. Señor, lo declaraste por el Espíritu que habías de derramar sobre todos aquellos que pudiéramos creer en ti, Señor. Danos la gracia de acercarnos a ti y de disfrutar con toda intensidad tu gloriosa y sublime presencia. Que nos ayudes a estar contigo, a estar delante de ti cada día. Y que al percibir tu gloriosa presencia podamos ser esos hombres y mujeres transformados a la gloriosa imagen de tu Hijo. Bendícenos y guárdanos, Padre. Por tu gracia te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Buenas noches, amados, amadas del Señor. Es un hermoso privilegio que el Señor nos da el podernos reunir en su nombre. Vamos a Malaquías 4. Que estamos mirando ese tiempo profético que el Señor nos está permitiendo a nosotros. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros recién alimentados. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho el Señor de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ya habíamos profundizado en cada uno de estos versículos anteriores. Y hace 8 días y el domingo mirábamos acerca de esa palabra del verso 4, acordaos de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. En este tiempo profético, al ver cómo nuestros enemigos el Señor los abate bajo sus pies, cómo los enemigos no van a estar dominando nuestras vidas, gobernándonos como mirábamos el domingo, sino que al contrario los vamos a estar viendo humillados delante del poder del Señor. Entonces nosotros venimos ante su gloriosa presencia, venimos delante de Él y recibimos una palabra de revelación, una palabra clara para el momento en el que nuestro hogar está, nuestra familia, nuestra empresa, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Es decir, que en este tiempo lo que el Señor quiere llevar a su pueblo es a esos encuentros profundos con Él, donde podamos recibir palabra de su misma boca para cada uno de nosotros. Es decir, es una revelación que el Señor va trayendo y la puede traer en los devocionales que tú tomas diariamente para meditar en la palabra. La trae cuando tú acercas tu corazón para estar en su presencia. La trae cuando el Señor te puede hablar a través de un mensaje como este. La puede traer en cualquier circunstancia. Lo importante es que tú estés presto a escuchar que esa es la palabra que el Señor está trayendo. Lo que Él está diciéndote básicamente es que si tú
permaneces buscando su presencia, va a haber una palabra clara para cada momento específico de tu vida. Una palabra que te da dirección, una palabra que te orienta, una palabra que te dirige, una palabra que te conduce, que te alienta, que te anima, también que te corrige y que te impide desviarte del propósito maravilloso del Señor. Así que necesitamos buscar esa palabra. Porque acuérdense que cuando Moisés fue llamado por el Señor al monte Horeb, fue cuando el Señor le entregó las tablas de la ley. Pero además le dio ordenanza, le dio instrucción, le dio el modelo de cómo construir el tabernáculo, le dio visiones profundas, le mostró cosas mientras él estaba allí y le dijo el Señor que debía hacer allí en la tierra todo conforme lo que Dios le había mostrado en el cielo, lo que le había mostrado mientras estaba junto a él. Es decir, que hay diseños de cosas específicas que Dios quiere que tú hagas en esta tierra, que Él te las va a mostrar estando en intimidad, en profunda comunión con Él. Hay cosas que Él te va a revelar, cómo restaurar tu hogar, por ejemplo. Cómo empezar a hablar al esposo, a la esposa, a los hijos. Cómo hablar a los padres. Cómo hacer el tránsito en esa situación compleja. Cómo traer bálsamo a las heridas que incluso tú mismo o tú misma hayas causado. Todo eso es en el monte de la revelación. Señor, ¿cómo puedo empezar? Porque a veces te puedes sentir abrumado. Señor, mira toda esta situación que está pasando y ahorita no sé ni por dónde hacer, ni como hay gente dice, no sé ni qué camino coger. No coge el camino del monte Horeb, del monte de la presencia de Dios. No estoy para coger el monte. Sí, coge el monte, pero el monte de Dios. Coge ese monte. Es un dicho muy paisa, ¿cierto? Estoy para coger el monte. Sí, coge, pero el monte de Dios. Coge al lugar de intimidad, al lugar de comunión, al lugar donde Él te va a mostrar cómo hablar a tus hijos, cómo establecer amistad con ellos, cómo hablar a tus jefes, cómo hablar a tus acreedores. Porque acuérdate de la mujer en los días de Eliseo que estaba llena de deudas. Su esposo, por alguna razón, erró el camino y dejó las deudas. Y vinieron los acreedores y se iban a llevar los hijos, todo, iban a quedar en ruina. ¿Se acuerdan eso? Y Eliseo le dijo, declárame qué tienes en casa. No, tengo solo un poquito de aceite. Bueno, listo, vas a tomar eso. Toma vasijas vacías, prestadas, no pocas, y entra tú con tus hijos y empieza a poner el aceite en todo lugar. Ya hice, ahora vende eso, paga tus deudas y vive lo que te queda. Que es una figura de que el Señor incluso nos puede dar sabiduría para salir de deudas. Las deudas siempre vienen por decisiones equivocadas que hemos tomado. Las deudas no vienen porque tú eres una persona demasiado sabia al administrar tus finanzas. Si estás agobiado por deudas es porque has tomado decisiones equivocadas. Lo primero es pedir a Dios perdón, porque no has administrado adecuadamente, sabiamente. Y después de eso, en la humillación, decirle, Padre, ten misericordia, Señor. Dios extendió la misericordia sobre la viuda, sobre sus hijos. Y por eso el Señor trajo bendición a ellos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces en el monte del Señor hay revelación de la palabra, de lo que sea. ¿Cómo puedo hablarle a mis compañeros de universidad? Señor, yo tengo carga por ellos. Tengo carga por algunas personas, por algunos compañeros míos, Señor. ¿Qué puedo hacer? Dame sabiduría. Y Dios ahí, en el secreto, va a empezar a revelarte cosas. Va a empezar a decirte qué hacer y cómo hacerlo, para que puedas tener sabiduría. Señor, con toda seguridad no te va a decir, bueno, vas a mandarle Juan 3:16 y vas a decirle primera de Juan 3:16 y no. Él va a mostrarte con sabiduría qué decir, cómo hablar, qué temas tocar con ellos, sabiamente. Pero luego dice el verso 5, he aquí, yo os envío al profeta Elías,
antes que venga el día del Señor grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, en la época de nuestro Salvador Jesucristo, los rabinos estaban esperando el cumplimiento de esta palabra. Y una de las cosas que ellos no podían ver es por qué el Elías no llegaba. ¿Por qué el Elías prometido no estaba viniendo? Y entonces ellos decían, no, Jesús no puede ser el Mesías, porque el Elías prometido no ha llegado. Y estaban en esa confusión. Porque ellos también estaban basados ahí atrás en el capítulo de Malaquías 3, verso 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán al Señor ofrenda en justicia. Y será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice el Señor de los ejércitos. Entonces ellos conectaban estos dos pasajes, el capítulo 3, esos versos que acabo de leer, y el capítulo 4. Y ellos estaban diciendo, bueno, entonces, ¿cuándo va a llegar el mensajero? ¿Cuándo va a llegar el Elías? Es que si no viene el Elías, el mensajero, para que el Señor venga súbitamente a su templo, entonces este no puede ser el Mesías. Y esa era la confusión que ellos estaban teniendo, bueno, una de todas las que tenían, por no rendirse verdaderamente al Señor. Y el asunto es que cuando el ángel Gabriel es enviado por el Señor a anunciar el nacimiento de Juan el Bautista, entonces el Señor está haciendo una gran declaración, y después de esa oración que hace Zacarías lleno del Espíritu Santo, está anunciando el destino para Juan el Bautista. Vamos a leer Lucas en el capítulo 1. Dice, hubo en los días, verso 5, Lucas 1:5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo. Porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Una pequeña nota acá. Usualmente a los sacerdotes les tocaba una única vez en su vida ofrecer el incienso, porque era el momento donde ellos se paraban a la entrada del lugar santísimo y
ofrecían el incienso delante de la presencia del Señor. Usualmente a ellos les tocaba una única vez en su vida, por todos los oficios, pero justamente ese día específicamente a Zacarías le tocó estar en ese lugar. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Aquí hay algo que es importante, y es que tu oración ha sido oída. En realidad, ellos son ancianos, son estériles. Y en realidad la palabra allí, tu oración ha sido oída, literalmente es la oración que ya no haces. Porque para Zacarías, viendo la condición natural de él y de su esposa, ya era imposible concebir un hijo. Así que en el literal, en la transliteración griega, realmente lo que significa es eso. La oración que ya no haces ha sido oída. Y hay muchas personas en el pueblo de Dios que dejaron de hacer oraciones porque pensaban que el Señor finalmente no les había escuchado. Oraron y oraron por un asunto en particular y nunca hubo respuesta. Y como la respuesta no llegó, la oración dejó de hacerse. Y eso es lo que el ángel le está diciendo a él. Oye, la oración que tú ya no haces, porque piensas que ya no es el tiempo, porque piensas que ya no es posible, esa oración que ya no haces ha sido oída. Y debemos entender, amados, que cuando has orado conforme a la voluntad de Dios, cuando le has pedido al Señor de todo tu corazón y sabes que es la voluntad de Dios, aunque la respuesta no llegue como lo has estado esperando, la respuesta va a llegar en el tiempo de Dios. Cuando ya no era posible, eran de edad avanzada, y era ella estéril. O sea, era más que imposible que el hijo llegara. Y por eso el Señor le dice: oye, esa oración que tú en una época hiciste y que ya no haces, esa oración particularmente fue oída. Muchos de ustedes han tenido oraciones delante del Señor con persistencia que no fueron contestadas. Y esas oraciones han subido para memoria delante de Dios. Han subido delante de Él. Y en el momento de Él va a venir la respuesta. En el momento adecuado. Es cuestión de mantenerse en lo correcto. Ellos seguían siendo justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Esto nos habla de que a pesar de que la respuesta no llegara, ellos seguían confiando en el Señor. Hay personas que se desalientan porque Dios no responde. Hay personas que se desaniman porque Dios no responde. Hay personas que se llenan de reclamos delante del Señor porque Él no responde. Y en este caso, ellos se mantenían a edad avanzada, sin un hijo, fieles al Señor, y andaban irreprensibles, andando irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. La irreprensibilidad es una cosa muy ajena al carácter del cristiano hoy. Y Dios busca que tú y yo seamos irreprensibles. ¿Me escucharon? Creo que no.
Dios busca que seamos irreprensibles. Es decir, que por causa del temor a Dios, nuestro caminar sea íntegro, sea limpio. Lo que hablábamos el domingo. No podemos justificar nuestros errores y desaciertos por situaciones. Porque hay cosas que las explican, pero que no las justifican, porque tenemos el poder de Dios. Dice que los enemigos, lo leímos ahí en Malaquías 4:3, que los enemigos iban a estar bajo los pies. Dice ahí literalmente que serían puestos por polvo debajo de nuestros pies, en la Nueva Versión. Dice, el día en que yo actúe, en que yo me manifieste en favor de ustedes, el día en que yo actúe, ustedes pisotearán a los malvados y bajo sus pies quedarán hechos polvo, dice el Señor Todopoderoso. Bajo sus pies quedarán hechos polvo. Así que los enemigos no pueden estarse enseñoreando de nosotros. Las debilidades no deben estar enseñoreándose de nuestras vidas. Deben estar hechos polvo bajo los pies de nuestro Salvador. ¿Estamos claros? No, que yo soy así. No, olvídate. Es que es el poder de Dios. Es que es la gloria de Dios. Es que es su presencia en nuestras vidas. Es su gran misericordia en favor de nosotros. Así que los enemigos tienen que estar ahí. Tus enemigos y los míos fueron vencidos en la cruz del Calvario. Y la victoria de Cristo es nuestra victoria. No, que es que yo... uno de los enemigos, por ejemplo, puede ser la pereza. Un gran enemigo es la pereza. Pero detrás de la pereza hay un enemigo mayor, que es la insensibilidad y la indiferencia al Señor. Y esa es una oración que tú y yo debemos hacer. Señor, derrota mi frialdad, mi indiferencia hacia tu amor, Señor. Porque por la indiferencia, por el desprecio a su amor, es que no lo buscas. Es que no pasas tiempo con Él. Es que sientes apatía en el corazón hacia el Señor. Esa apatía se llama enemistad. Somos enemigos de Dios en realidad. Y tú necesitas decirle a Dios, Señor, por tu gracia desarraiga esta enemistad que hay en mi corazón hacia ti. Soy enemigo tuyo. Por eso no me gusta estar contigo. Por eso no me gusta orar. Por eso no me gusta meditar tu palabra. Ese enemigo llamado apatía, llamado desprecio al Señor, tiene que ser hecho polvo bajo tus pies. Aún el hecho de que seas una persona perezosa y que pierdes mucho tiempo diariamente sin buscar al Señor, sin estar delante de Él. Eso es un enemigo. Tú tienes que pedirle a Dios, por favor, ten misericordia y que este enemigo sea hecho polvo bajo mis pies. Pero si teniendo esos enemigos, sendos enemigos, no te humillas para pedirle a Dios libertad, ¿cuándo vas a ser libre? Por eso es que cuesta que como pueblo de Dios tengamos verdadera comunión con Él. Yo he soñado con un pueblo que tiene comunión con Dios. Mire, si todos nosotros nos volvemos gente de comunión con Dios, la gloria de Dios va a venir y va a ser manifestada en medio de nosotros, sublimemente en medio de la ciudad, solo con nosotros. Pero nosotros no estamos solos. Hay otras cientos y miles de personas en Manizales con hambre de Dios. Entonces, imagínense de verdad buscando intensamente la presencia del Señor. Nuestros jovencitos, nuestras jovencitas, buscando al Señor, cumpliendo el destino con el que Dios las creó, los creó. Sería algo extraordinario. Cuando una persona empieza a abrirse al destino, en primer lugar esa persona experimenta plenitud. Porque nada es más hermoso que vivir en el destino. Cuando uno, por ejemplo, está ahí haciendo careteo o buceo y mirando pececitos ahí debajo del mar, qué hermosura ver cómo viven de felices. Y son felices. Esos pececitos están ahí felices, se mueven, entran. A mí me fascina eso. Porque yo estoy viendo seres cumpliendo el propósito. Ellos fueron creados para ser hermosos
ahí en el mar. Y es fantástico. Ellos se ven todos felices, tranquilos, no hay estrés, no hay angustia, ellos son chéveres. Este año allá en México que estuvimos, estábamos haciendo careteo en alta mar y no era tan sencillo porque había un gran oleaje, pero era tan hermoso lo que se veía y uno era para un lado, para el otro. De verdad estábamos en alta mar, pero era tan hermoso lo que se veía ahí que aunque el sacudón era violento, por el enorme gozo de ver esos seres ahí manifestando la gloria de Dios, no importaba. Porque eran seres viviendo en el destino. Y mientras yo estaba ahí siendo sacudido por las olas, pensaba yo, Señor, ¿cuánta gente en medio de tu pueblo no vive esto? No está en el destino. Por eso hay gente amargada, deprimida, con cara de puño, con cara de pocos amigos, fastidiada de la vida, buscando solo algunas migajas de placer que le ofrece una rumba, así sea hasta las 10, 11, 1 de la tarde, no sé. No, que yo pasé muy bueno, mire, me fui a rumbear desde las 10 de la noche hasta el otro día a las 2 de la tarde. Y euforia, gritos, saltos, cosas y un vacío y una desazón. Porque si esa gente en verdad eso le trajera plenitud, al otro día llegarían como soles con el papá, con la mamá. Pero no, esa gente es necia, no están bien sino esos ratos ahí. Y eso porque no se pueden mostrar como son, porque si se mostraran como son los aborrecerían, los sacaban a puntapié de la fiesta. Oye, no, lárgate aquí, amargado, amargada, vete. No queremos gente como tú. Si una persona, un jovencito, una jovencita, en esas fiestas se comportara como el papá o la mamá, lo sacaban a puntapié, estoy seguro. Y yo, oye, aquí no tienes cabida, lárgate. Una persona tan necia, tan difícil, aquí no. Allá tiene que ponerse una máscara de hipocresía, de falsedad, de yo soy muy chévere. Es mentira. ¿Por qué? Porque no son esos pececitos viviendo en su destino. Esos seres ahí inspiran todo el reposo, toda la paz, toda la tranquilidad. Porque están como, la vida es fantástica. Y nadan para un lado, para el otro. Corren allá, corren para acá. Fantástico. Son seres en plenitud. Y muchos cristianos que deberíamos vivir así, no lo están viviendo. No son seres en plenitud. Están fuera de diseño. Pero si un pececito de eso lo sacamos fuera del agua, ¿cómo está? En su diseño. Está en angustia, está en estertores de muerte, está... Eso es mucha gente del pueblo de Dios, peces fuera del agua. Están lejos de su diseño, pero completamente lejos del diseño. Por eso no hay plenitud. Y nosotros hemos sido llamados a vivir en la plenitud gloriosa de su presencia. Así que no te desalientes por oraciones en tu casa, tu familia, tus padres, tus hijos, tus jefes, que todavía no han sido contestadas. La oración que tú no haces ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y se rompe la tradición. Porque se supone que los hijos tenían que llevar nombres de seres cercanos. De hecho le dijeron, oye, pero ¿quién se llama Juan en tu familia? ¿Cómo es que Juan? Realmente en el hebreo es Yohanan o Yohanan. Se va a llamar Yohanan, el amado de Dios. Y le dijeron a Zacarías, oye, pero ¿cómo así ¿por qué no se llama Zacarías? O no se llama, por lo menos como tu padre o como tu abuelo. Porque esa era la tradición, que los nombres familiares iban siendo puestos.
Le preguntaron más adelante a él por qué se iba a llamar Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Todas las mujeres embarazadas, y siempre que tú ores por una embarazada, ten presente esa palabra. Todas las mujeres embarazadas por las que yo oro, siempre recuerdo esa palabra. Que esos bebitos, esas bebitas, pueden ser impactadas por el Espíritu Santo desde el vientre. Siempre ora de esa manera, siempre. Y tú como hombre, cuando tu esposita está embarazada, ora de esa manera. Padre, yo te ruego que mi bebé, mi bebita, pueda ser llena del Espíritu, aún desde ahora, Señor. Llena de tu Espíritu, desde el vientre. Siempre es una oración que debes hacer persistentemente sobre esa personita que está ahí siendo formada por el Señor en el vientre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Y noten acá, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y ese es el hermoso destino que Dios está declarando para Johanan, para Juan el Bautista, desde el corazón de Dios, enviado a través de su mensajero Gabriel. Es una palabra profética. Es destino. Y cada ser humano que el Señor está formando en el vientre tiene un hermoso destino. Y cuando tú estés orando por hijos difíciles, rebeldes, necios, debes orar que se cumpla en ellos el destino y el propósito para el que fueron creados. Y lo hemos insistido, una persona lejos de Dios, una persona sin comunión con Dios, nunca cumplirá el destino con el que Dios lo creó. Nunca. La única manera en que eso sea real es que esa persona esté conectada a Dios. Porque solo en unidad con el Señor que el propósito, el destino va a realizarse. Ay, no, que yo estoy muy feliz porque entró a la universidad. Él es ateo y se va a volver más ateo en la universidad y todo. Ay, no, pero qué lindo pasó a la universidad. Estoy tan feliz. Y hay padres anhelando que sus hijos se endurezcan mucho más con todo el humanismo que hay en las universidades, donde es un delito hablar de Dios, pero se puede hablar de ovnis, de extraterrestres, de Yahvé, de lo que sea, o Yahvé, como lo quieras llamar. Pero hablar de Dios es como hablar de las ultratumbas, de las cosas peores. Hay una aversión al Señor en esos lugares. Y hay gente, no, sí, que mi hijo no tiene que ir a la universidad, no importa, no importa. Ahora está rebelde, necio, endurecido. Quiero que entre a la universidad, quiero que se endurezca más, quiero que aborrezca más a Dios, quiero que desprecie más al Señor, quiero que peque más contra Dios. Pero no importa, es profesional. Mira a mi hijo, hermoso profesional. Agnóstico pero hermoso, y estoy orgulloso de él. Y esa es la presión de muchos padres. ¿Por qué? ¿Por qué lanzar nuestros hijos a ofender más a Dios, a despreciar más, a que sus corazones se endurezcan más? Y Dios tenga que coger una maceta más grande para poder partir esos corazones. Porque como los ama, los va a luchar. Como los ama, los va a buscar permanentemente. Hasta que ellos vengan al Señor. Si tu hijo no está preparado para la universidad, no lo presiones. ¿Cómo te das cuenta si está preparado? ¿Tiene temor de Dios?
Tiene firmeza, es una persona de convicciones profundas, es una persona que no se mueve por emoción, sino que vive por convicción, está determinado a honrar al Señor, a vivir conforme a la voluntad de Dios. Ay, no, pues él no cumple nada de eso, pastor, pero tiene que estudiar, tiene que ser alguien. Y ese alguien es un ateo. Un padre debería escucharse eso. Es que él tiene que ser alguien. O sea, tú lo que quieres es que tu hijo sea el agnóstico o ateo. O un ser que la ciencia lo endurezca completamente. Porque es que si no tiene convicción en el Señor profunda, no va a soportar toda la presión y la suciedad que hay en la universidad, intelectualmente hablando, moral y espiritualmente. Porque allá es un delito hablar de Dios. Es un delito. Acá que todo el mundo se siente como ofendido. Todas las minorías, entre comillas, tienen acceso y tienen derecho, menos los que creen en Dios. Esa es la realidad. Porque a esta sociedad no le conviene creer en Dios. No le conviene. Y usted sabe que las principales universidades de los Estados Unidos fueron cristianas en sus orígenes. Las principales universidades fueron cristianas cuando se empezaron a fundar. O sea que el pensamiento fue otro cuando se establecieron, cuando sus fundadores decidieron darle origen a las universidades. Si tú miras las más prestigiosas universidades de los Estados Unidos, todas fueron cristianas en sus orígenes. ¿Qué pasó? Entró el humanismo y se le hizo un ídolo. Y ahora todo el mundo se postra delante del ídolo. Es así. Investigue profundamente y se va a dar cuenta de eso. O sea que el origen de la educación superior no es lo que hoy día vemos. Endurecer corazones, no es ese. Ese no fue el propósito. Se desvió completamente. Y hoy nosotros tendríamos que volver a una academia que tiene de verdad, de algún modo, respeto por el Señor. Y por lo menos los cristianos que no se acobarden de estar ahí. Así los miren como bichos raros, no importa. Pero que puedan tener una palabra de bendición en ese lugar. Que puedan venir a Oreb y a bajar palabras de Dios para esas vidas. Y relacionarse con universitarios. Es necesario hacerlo uno a uno. Porque en grupo ellos son una jauría salvaje. Pero en privado son seres vulnerables. Que ellos abren el corazón. Cuando tú logras llegar al corazón de esas personas, tú puedes conquistarlos para el reino de Dios. El Señor los puede conquistar a través de tu vida. Ellos en grupo se van a burlar, te van a poner apodos, te van a decir cosas. Claro, por buscar la aceptación. Pero cuando tú logras llegar al corazón individual de ellos, es otra cosa, completamente diferente. Si estás en la universidad o en el colegio, busca llegar a las personas individualmente. Busca tener relaciones cercanas con las personas. Porque en los grupos entre ellos, ¿usted qué? Y usted ya le va a creer y tal cosa. ¿Y cómo así? Y se va a dejar lavar el cerebro. En grupo hacen eso. Pero individual, cada persona, por el dolor interno, busca una salida. Y esa salida tiene nombre propio: Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Entonces tienes que tener sabiduría. Lo mismo en las oficinas, en las empresas, lo mismo. En grupo ellos te burlan, te hacen bullying, te la montan. Pero individualmente tú puedes llegar y empezar a tocar esos corazones. Oye, ¿pero qué de tu vida? ¿Eres un ser feliz? ¿De verdad? ¿Vives a plenitud? ¿No te deprimes? ¿No eres un ser así, así? Cuando logras tocar el corazón detrás de la coraza, esa persona va a abrirse a descubrir la necesidad que tiene profunda en el Señor. Va a abrirse a eso. ¿Estamos claros? Entonces, amados, la profecía viene a través del ángel y lo está llamando por nombre propio sin ser concebido. Por eso la Escritura dice que nosotros fuimos escogidos por Él antes de la fundación del mundo.
para ser santos y sin mancha delante de Él. Acuérdense que los que se duerman vienen acá al frente. Veo muchos dormidos, pilas. Los siento acá. No vine a arrullarlos. Los paso aquí para que se refresquen un poco. Acá les ayudo con agüita y todo. Está hablando de un ser, escúchame, que no existe. Porque apenas apenas Zacarías va a llegar a hacer la tarea, a estar con su esposita. Pero miren cómo el Señor está hablando antes de siquiera ellos concebir ese bebé. Así es tu vida y así es mi vida. Nosotros somos conocidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios conocía quién iba a ser tu padre, tu madre. Dios no se equivocó en eso. Así hayas vivido momentos difíciles, Dios no se equivocó. Dios conocía los escenarios que tú ibas a tener que enfrentar. El asunto es que, como dice Oseas capítulo 6, si estás herido, vengas a Él para que tus heridas puedan ser sanadas. Es en Él. Que no tuviste padre, bueno, ven al Señor. Que tuviste un padre ausente, ven al Señor. Que tuviste un padre muy lindo pero tacañón, ven al Señor. Que lo que hayas, lo que sea. ¿Sí? Que tuviste un padre muy amplio pero muy regañón, listo, ven al Señor. Cualquiera sea tu herida, ven al Señor. ¿Estamos claros? Porque hay destino para cada una de nuestras vidas. Entonces el Señor está declarando que Él vendrá con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, ellos estaban esperando que viniera el Mesías, el mensajero, y estaban diciéndole al Señor, Señor, pero entonces, ¿por qué dicen? Miremoslo ahí en Marcos 9. Se da la transfiguración, Jesús toma a sus discípulos, se transfigura delante de ellos, aparece Moisés y Elías y nuestro Señor rodeado de gloria. En el verso 7 dice, entonces vino una nube que les hizo sombra, que los cubrió, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Noten, en el monte es donde el Padre revela a su Hijo. Si tú quieres conocer la obra profunda de Cristo en la cruz del Calvario, tienes que ir a Horeb, al monte de Dios. Tienes que estar ahí en comunión con Él, en profunda intimidad, para que el Padre revele al Hijo. Porque nadie conoce al Padre sino el Hijo. Ni al Padre conoce alguno, sino aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Estamos claros, es por revelación. Y es en su presencia. Pero para esto, lo primero que tienes que exponerle a Dios es tu enemigo. Tu enemigo es la apatía, tu enemigo es el desprecio, tu enemigo es el desamor al Señor. Por eso amas cualquier cosa. Así sea el partido más loco de por allá de Senegal y no sé quién, en el mundial. No importa, estamos en modo mundial, no lo vemos. Oye, pero ni siquiera, no importa, estamos viendo partidos, la moda de esta época del mundial. Porque amas otras cosas más que al Señor. Porque no lo conoces. Ese desamor, el Señor lo desarraiga estando en su presencia. Entonces vino una nube que les hizo sombra, los cubrió, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron no vieron a nadie consigo sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos.
y guardaron la palabra entre sí discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. No sabemos cómo así que resucitar de los muertos. Bueno, Jesús lo dijo, por algo será. Son de esas cosas que el Señor te habla, y si te las habla es porque te las quiere revelar. Miren que ahí adelante vuelve el Señor a anunciar su muerte. O sea, Jesús permanentemente los estaba preparando para aquel día y que ellos no estuvieran sorprendidos como estaban sorprendidos cuando Jesús murió en la cruz. Ellos podían, y les dijo una y otra vez, pero ellos no quisieron asimilar esa palabra. Y le preguntaron diciendo, verso 11, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? O sea, ¿por qué ellos no pueden ver al Mesías? ¿Por qué no se pueden encontrar con el Mesías? Porque ellos están diciendo es que es necesario que venga primero Elías antes de que se manifieste el Mesías, el ungido del Señor. Respondiendo él les dijo, Elías, escuchen, a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Jesús está diciendo, en verdad, el orden que ellos están concibiendo en la escritura es así como lo han dicho. Elías va a venir. El Elías prometido va a venir y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada. Respondiendo él les dijo, a la verdad, verso 12 otra vez. Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. O sea, el Elías ya iba a venir, tenía que venir, pero ya vino. Y él padeció todo lo que tenía que padecer. Porque en Isaías estaba hablando de aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Voz que clama en el desierto. Preparar camino al Señor, enderezar sus sendas. Elías fue el hombre que Dios levantó en un tiempo de profunda apostasía en Israel. Cuando estaba Acab como rey y la famosa Jezabel como esposa. ¿Se acuerdan eso? Era una época de densa oscuridad. Y Dios levantó a Elías para que la gente pudiese conocer en realidad el camino para estar con el Señor. Y lo levantó de una manera extraordinaria, de tal manera que hizo maravillas, señales en medio del pueblo, cosas extraordinarias, buscando que el Señor pudiera conquistar los corazones. Y por eso entonces la profecía era que Elías vendría en un tiempo similar al de Acab y Jezabel, al tiempo donde Israel estaba lleno de oscuridad. Y ese Elías empezaría a preparar un camino para el Señor, porque haría que el corazón de los padres volviera a los hijos y de los hijos a los padres y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Es decir, que esa gente que caminaba en rebeldía, dijo el ángel Gabriel, que caminaba en rebeldía, empezara a caminar de una manera íntegra delante del Señor, que fue lo que empezamos a ver cuando las personas de mayor pecado empezaron a acercarse a Juan, confesando sus pecados y apartándose de ellos, cuando él los bautizaba en el Jordán. ¿Recuerdan eso? Entonces, por eso el Señor dijo, a la verdad, Elías ya vino, él ya cumplió esa parte. ¿Qué estaba preparando Elías? Es Elías, Juan el Bautista. Un camino para la manifestación del Señor. Un camino para la primera venida del Señor. Preparó el camino. Y por eso dice la escritura que él enviaría a su mensajero que iría delante de él. Pero Isaías también habla. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Todo valle sea alzado y todo monte se allane.
Es decir, para que la gloria del Señor pueda ser manifestada. No importa que una persona esté en una cúspide muy alta, debe bajarse, y no importa que una persona se sienta muy bajita, debe ser levantada para que todos puedan recibir la gloria del Señor. Y Jesús dijo, de verdad, Elías ya vino. Mírenlo ahí en Mateo capítulo 11, cuando él es arrestado. Juan el Bautista es arrestado. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos, Mateo 11. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó a Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. Juan está en la cárcel porque está haciendo una denuncia. Herodes, no te es lícito tomar a Herodías, la mujer de Felipe, tu hermano. Porque él está denunciando públicamente el pecado que ellos están teniendo. Imagínate para un político moderno que alguien esté denunciando sus pecados privados a todo pulmón. Lo mandaron a arrestar, estaba en la cárcel. ¿Sí? Y entonces, estando en la cárcel, le dijo, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Algunos pueden pensar, bueno, Juan está teniendo una crisis de fe. Porque Juan vio descender el Espíritu de Dios. Dijo, aquel sobre el que desciende el Espíritu Santo y permanece sobre él, ese es el que bautizas con el Espíritu Santo y fuego. Juan vio eso, dio testimonio de eso. Ahora está en la cárcel. Y el asunto es que como él en ese momento no estaba tan consciente de lo que estaba pasando, envía a los mensajeros. Y Jesús les dice, vayan y díganle a Juan lo que ustedes están escuchando y lo que están viendo. Es decir, que el Señor a esos mensajeros les permitió ver milagros, sanidades, señales, para poder que fueran ellos mismos y testificaran lo que estaba sucediendo. Jesús manda ese mensaje, ni siquiera fue a visitarlo. Y le decía, Señor, pero ¿cómo así? Aunque no sé, pues una visita a un preso no se le niega a nadie. Jesús ni siquiera fue. Al poquito tiempo le bajaron la cabeza a Juan. Y noten eso, mientras se iban, o sea que el Señor no permitió que los mensajeros escucharan esto. Mientras se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? O sea, una caña sacudida es, fuiste a ver un tipo ahí, una marioneta, un ser frágil y débil. Eso es lo que le está diciendo. ¿Qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y aquí los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. Pero ¿qué salisteis a ver? A un profeta, sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito la palabra de Malaquías. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Dejemos ahí un momentico. Entre los que nacen de mujer, hasta ese momento no se había levantado otro mayor que Juan. Porque todos los profetas, Juan fue un profeta, todos estaban anunciando la venida del Mesías. Pero a Juan le tocó ver la realidad de ese cumplimiento de esa palabra. O sea, el Mesías había nacido. El Mesías había venido. Dios se había hecho hombre. Por eso dice que no se había levantado otro mayor que él. Porque a Isaías
que vio a Jesús en la cruz, lo vio en visión, a lo lejos. Cualquier otro de los profetas, Sofonías, Malaquías, Zacarías, cualquiera de ellos, no fue mayor que Juan, porque a Juan le tocó ver a Jesús el cumplimiento de las promesas. Pero ¿qué es el asunto? Que Juan, noten ahí, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. ¿Por qué? Porque Juan vio a Jesús en medio. Ni siquiera pudo ver todos los milagros que Jesús estaba haciendo. Ni siquiera pudo ver eso. Porque el ministerio de Juan solo duró 6 meses. 6 meses. Cuando Jesús empezó su ministerio. Es decir, que cuando Jesús empezó su ministerio, Juan casi que ya está saliendo. A los poquitos días de que el ministerio de Jesús empieza, Juan es arrestado. Si estamos claros. Él empezó 6 meses antes que Jesús. Pero ¿qué es el asunto? ¿Por qué dice que el mayor en el reino de los cielos, el menor en el reino de los cielos mayor es que él? ¿Por qué? Porque nosotros hoy tenemos la hermosa oportunidad de ver el cumplimiento completo de las profecías del Antiguo Testamento, de ver incluso la obra que a Juan no le tocó ver. A nosotros podemos estar percibiendo la grandeza de la obra de la cruz, lo glorioso del poder de la sangre de Jesús derramada sobre nuestras vidas, lo glorioso del Espíritu Santo de Dios descendiendo sobre nuestras vidas. Aunque Juan fue lleno del Espíritu aún desde el vientre, pero a él no le tocó vivir la realidad de la obra de la cruz como nosotros. Juan murió en la esperanza del Mesías que iba a morir en la cruz del Calvario. Nosotros vivimos en la realidad del Mesías que murió y resucitó al tercer día, y hoy podemos morir con él a nuestra vida pasada, pero experimentar el poder de su resurrección por el Espíritu de Dios morando en nuestras vidas. Por eso el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. ¿Está claro eso? Porque vivimos una realidad gloriosa que Juan solamente pudo ver en la fe, en el mundo de la fe, pero no la pudo experimentar. Porque a los 6 meses de su ministerio fue decapitado. Sí está claro eso. Por eso es que Jesús lo declara. Y dice allí, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué quiere decir eso? La Nueva Versión dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. El reino de los cielos no se va a detener. Desde que Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios está siendo establecido hace 2000 años y ya no va a ser detenido jamás, hasta que el pleno del reino de Dios se manifieste por siempre y para siempre. No es que un día se va a establecer, es que ya está siendo establecido. Por eso no podemos perder los tiempos proféticos, porque hay gente que dice: ¿y cuándo vendrá el reino? Como le mandaron a preguntar a Jesús. Oye, no, y el reino de los cielos no vendrá con advertencia, ni dirán: helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Fue lo que dijo Jesús. O sea, hace 2000 años el reino está siendo establecido, por si no te habías dado cuenta. Ay, o sea que es que el reino no va a venir. No, ya vino y se está estableciendo. Lo que necesitas es esforzarte para aferrarte a él. El reino sigue avanzando contra viento y marea. A pesar de que las comunidades, las élites internacionales quieren establecer la comunidad LGTBI, la sociedad sodomizada, todo, el reino de los cielos sigue avanzando. A pesar de todas las perversiones de los gobiernos, de las leyes en contra de la palabra de Dios, el reino de los cielos sigue avanzando. A pesar de las modernas drogas, de las fiestas electrónicas que hace 2000 años no existían, porque las fiestas electrónicas en esa época eran con arpas. El reino de los cielos sigue avanzando, ¿está claro? Y solamente aquel que se esfuerza logra aferrarse a él. El reino de los cielos va a seguir avanzando. Tú necesitas ser parte de ese reino. Tú necesitas estar disfrutando de la manifestación de la gloria de Dios, porque ese Elías ya vino para preparar el camino del Señor.
Y ahora, amados, tenemos que entender que Malaquías capítulo 4 está hablando del final del tiempo, porque aquí viene el día del Señor ardiente como en un horno, y todos los soberbios y los malvados serán como estopa el día de ese día de ira. Es decir, que hubo un parcial cumplimiento de esta profecía con Juan el Bautista, porque fue la primera venida. Pero va a haber un cumplimiento total para la segunda venida de nuestro Señor, para el tiempo del fin, que eso todavía no ha llegado. Por eso ahora debemos entender proféticamente qué estamos viviendo. Présteme atención estos últimos minutos, por favor, aún los dormidos. Así como la palabra del Señor a través del ángel fue que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y sucedió la primera vez, porque lo que hubo cuando Jesús vino a esta tierra fue un revelar del corazón del Padre. Todo lo que Jesús hizo en esta tierra, todo cuanto Jesús hizo, fue manifestar el amor del Padre a las personas, las sanidades, la compasión, el amor, aún la resurrección de los muertos, el perdón de los pecados. Porque ellos no concebían que Él fuera el mensajero, puesto que en Malaquías 3 dice que vendría para juicio. ¿Se acuerdan eso? Que afinaría el sacerdocio. Y en esa época lo que hizo Jesús fue establecer un mar de misericordia, de amor, de bondad, no un juicio para aquellos, porque ellos esperaban que viniera el mensajero que anunciaba que sus enemigos iban a ser esparcidos y que sencillamente el Mesías establecería el reino. Pero ellos estaban esperando un reino político, un reino militar, un reino civil. Y el Señor estableció fue un reino espiritual en el corazón de todos aquellos que estaban completamente rendidos delante de Él. Si sucedió la primera vez, entonces ahora el Señor está profetizando que para este final del tiempo, el corazón del Padre estará siendo revelado a las familias. El corazón del Padre, el corazón de Dios, es de amor, de bondad, de misericordia, están siendo revelado de una manera tan poderosa que hará que las familias sean restauradas, porque están recibiendo el amor del Padre. Hará que familias sean restauradas entre ellas. Las relaciones entre los esposos, entre los padres y los hijos y los padres va a ser restaurada. ¿Por qué? Porque están percibiendo el amor maravilloso del Padre. Como lo hemos insistido en este tiempo, detrás de cada sanidad no es simplemente la sanidad por la sanidad, sino que el Padre está revelando su amor a esa persona, le está extendiendo su compasión a esa persona y está extendiendo su poder a esa persona que sufre, para que ella experimente el amor. Esas personas quebrantadas y heridas de corazón están siendo sanadas y restauradas para que experimenten el sublime y poderoso amor del Padre en esta generación absolutamente necesitada de Él. Así como en los días de Elías, el primer Elías era tiempo de caos, de apostasía, de maldad. Lo mismo en el tiempo de Juan el Bautista y lo mismo para el Elías que va a venir en este tiempo. Y no es que vaya a venir, sino que ese Elías está viniendo. ¿Cuál es ese Elías? Es una iglesia llena de pasión por Dios, una iglesia que conoce el corazón del Padre, una iglesia que está restaurando la paternidad de Dios en su identidad, está conociendo su amor, está experimentando su bondad, está apasionándose completamente por Él, para que ese amor sea derramado a través de una iglesia limpia, una iglesia santa, una iglesia donde el sol de justicia está resplandeciendo, una iglesia que está viendo cómo sus enemigos son polvo debajo de sus pies, una iglesia que está yendo al monte Horeb por palabra, por revelación, una iglesia que tiene un consejo de Dios, que está trayendo palabra de Dios a las necesidades de las personas, una iglesia que trae respuestas redentivas al dolor, a la calamidad, a la angustia, al quebrantamiento de la gente. Es un derramar del Espíritu de Dios tan poderoso, sin igual, para el final del tiempo.
Porque esa profecía se cumplió parcialmente cuando Juan el Bautista vino. Pero Jesús viene y va a venir por su iglesia. Y estamos a puertas de que eso suceda. Pero tú puedes estar diciendo: ¿y cuándo vendrá el Elías? No, el Elías ya vino. Ya vino. El derramar del Espíritu se está dando en medio de nosotros. Solo que necesitas ubicarte proféticamente en lo que estamos viviendo. ¿Y qué es lo que Dios está esperando? Que haya un genuino arrepentimiento en los hogares. Hijos que han deshonrado a sus padres y por ende a Dios. Padres que han exasperado a sus hijos y les han hecho daño, que se arrepientan para buscar amistad con sus hijos. Familias donde el amor va a ser una realidad, pero porque están experimentando el amor del Padre. Y personas experimentando el amor del Padre van a cumplir el destino glorioso con el que fueron creados. Destinos extraordinarios en las personas. Pero tú no puedes estar pensando como ellos. Señor, ¿y por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y dice: sí, es verdad, Elías debe venir primero. Pero ya vino. Y le hicieron a él todo lo que estaba escrito de él. Una voz en un desierto, preparando el camino al Señor. Lo que estaba haciendo es enderezar sus sendas. Y por eso hay un derramar ahora sin igual del poder de Dios sobre la tierra. Porque es el último esfuerzo del Padre por conquistar el corazón de una humanidad impenitente como la nuestra. Y así como en la época de Jesús hubo miles de personas que se volvieron a Él, así será ahora. En esa época gente enardecida gritó: crucifícale, crucifícale. Pero si lees los primeros capítulos de Hechos, el Señor añadía a las personas. Cuando ellos fueron llenos del Espíritu, les dio gracia con la ciudad, les dio gracia y favor, al punto de que se fueron multiplicando paulatinamente. Y aún en medio de la persecución seguían multiplicándose, porque era tal la pasión por Dios que ni las aflicciones los detenían de estar avanzando. Al punto de que después de que el Señor tocó a Saulo, dice que las iglesias tenían paz en Judea, en Galilea y en Samaria. 9:31 de Hechos. Vino un tiempo de reposo en medio de ellos, pero se mantuvieron firmes porque andaban en el temor de Dios, fortalecidas, dice ahí, en el Espíritu Santo. Porque es fácil buscar a Dios cuando tú no tienes opciones, cuando no hay otra posibilidad, porque estás afligido, porque estás mordiendo el polvo de la aflicción y de la derrota. Es fácil: ay, Señor, apiádate, misericordia, ayúdame. Y hay mucha gente así, que está linda con Dios en la aflicción, pero cuando todo cambia, entonces no. Playa, brisa, mar, vacaciones, también espirituales. Porque no está mal que tú saques vacaciones, las debes sacar. Pero vacaciones espirituales no existen. Pero hay mucha gente que tiene vacaciones espirituales casi que permanentes. Muchos de ustedes están en vacaciones espirituales. Por eso el enemigo está ganando un gran terreno sobre sus vidas. Cuando la iglesia experimentó un tiempo de hermosa paz, se mantuvieron firmes en Dios por dos aspectos: el temor al Señor, respeto, reverencia, buscando al Señor, y la fortaleza del Espíritu Santo. Ellos no se descuidaron cuando todo estaba bien, y tú no debes hacerlo. Podríamos sacar decenas de testimonios de personas aquí, incluso esta noche, que se descuidaron cuando todo estaba bien, y las consecuencias fueron totalmente terribles.
Se relajaron espiritualmente y el enemigo empezó a ganar y a ganar y a ganar ventaja. Se relajaron espiritualmente y todo está tranquilo. No, que no tengo tiempo. Oye, tengo una agenda muy ocupada. Tú sabes, tengo que viajar, mi familia. Y antes, cuando no tenías familia, estabas ahí humillado. Ay, Padre, apiádate, ayúdame, mira mi familia. Y ahora la misma familia te sacó del propósito de Dios, porque te relajaste. La iglesia en Hechos 9:31 recibió una gran revelación: mantenerse firme, buscando al Señor, aún en el tiempo de mayor bienestar que experimentaron. Y ya eran las iglesias, ni siquiera individuos, sino iglesias completas. Entonces, amado, ese es un derramar poderoso del Espíritu. Pero si tú te fresqueas, no, es que no he salido de modo mundial, todavía no sé, estoy todo turbado. Le France, todavía estoy ahí celebrando. No, es que tú sabes, tengo que asimilar mi nuevo trabajo. Entonces estoy ganando muy bien, como 3 veces lo que antes. Ahora gano tanta plata que ni sé en qué gastármela. Y en vez de mantener una actitud de búsqueda del Señor, te relajas. ¿Y sabes una cosa? ¿Qué es más grave? Es más difícil mantener comunión con Dios cuando todo está súper bien que cuando las cosas están mal. Porque cuando todo está mal, ahí te despiertas sobresaltado. Ay, Señor, ayúdame, por favor, misericordia, piedad. Y oras y oras y oras. Y ahí sí no te da sueño. Ahí sí no sacas excusas. Ay, no, porque el hijo hay que levantarlo de la muerte. Porque esa enfermedad tiene que salir. Porque ese trabajito por el que estoy suplicando tiene que ser para mí. Porque ese negocio del cual depende pagar mis deudas, que por favor el Señor me lo dé. Tú estás ahí con el corazón delante de Dios. Pero cuando todo está tranquilo, entonces no, tú sabes, me vuelvo costeño espiritual. No estoy ofendiendo a los costeños, sino por la manera de ser, ¿verdad? De relax, de todo tranquilo, todo fresco. Y si tú tomas esa actitud, lo vas a lamentar. Si todo está bien en tu vida, mantente en el temor del Señor. Mantente buscando con más fuerza, con más intensidad al Señor, fortalecido en el poder del Espíritu. Porque ahora hay mucha gente que, como todo está bien, ahora hay gente que nos ha mandado razones. No, es que me voy a tomar un tiempo en el Señor. Y el tiempo es que ahora no se congregan. Porque ya, bueno, tenemos nuestras cosas. Tú no nos gustas del todo, pastor, y entonces más bien. Pero cuando todo estaba quebrado, dañado, entonces ya no había ese problema. Porque estaban ahí: por favor, ora por mí, trae un consejo de Dios. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas de aquello? Como ya vino la respuesta, entonces ahora ya tenemos siendo reparos. Entonces yo ya busco a Dios a mi manera. Estoy buscando opciones, voy a tomarme un tiempo. Y varias gente en este tiempo se está tomando tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué si al contrario Dios nos respondió? Libramos batallas juntos. ¿Por qué ahora no mantenernos firmes en Dios, en el temor del Señor? ¿Por qué empezar a sacarle excusas? Porque todo está bien, porque todo está tranquilo, porque ya no hay aflicciones latentes, porque todo está fantásticamente bien. Entonces ahora sí me relajo y ya puedo sacar todas las excusas del mundo. Y hay gente enviándome mensajes de eso. No, fue que él se tomó un tiempo. Ellos decidieron como familia tomarse un tiempo. Entonces están viendo otras opciones, tal cosa. Bueno, está bien, cada persona están tomando opciones. Pero cuando estaban hechos leña y pedazos como familia, no, estaban ahí. Ahí no habían opciones. La única opción era o el Señor o nada. O buscamos al Señor y ayúdanos a orar.
Y por favor, Señor, misericordia. Y estamos aquí buscando al Señor. Pero ahora no. Relax, porque todo está bien. Si tú entiendes lo que te estoy diciendo, jamás, ¿cuándo? Te vas a relajar espiritualmente. Jamás. Jamás. Porque cualquier lugar es hermoso para la intimidad con Dios. Yo viendo pececitos en alta mar, estoy en intimidad con Dios. ¿Entiendes eso? No hay lugar donde el amor no quepa. No hay un solo lugar donde Él no quepa. Estás en una isla hermosa, te fuiste a las islas griegas de vacaciones. Gloria a Dios. Si lo puedes hacer, bendito sea Dios. Ay, sí, pastor, es mi sueño. Bien. Pero allá, acuérdate que quien te llevó a ese lugar y quien creó ese lugar y quien te permite estar en ese lugar es el único y bendito y glorioso Dios que te ama intensa y apasionadamente. No te relajes. Mantente buscando al Señor, porque Él está haciendo un derramar de su gloria en este tiempo. Tan poderoso, pero tan poderoso, que puedes estar diciendo: ay, entonces, ¿y cuándo es que va a venir el Elías? No, oye, ya vino. Ya hay un derramar del Espíritu de Dios en medio de nosotros, en medio de esta generación. Ya está. Lo que necesitas es ser parte de. Porque si te sigues preguntando, vas a quedarte afuera. Padre, yo ruego en el nombre de Jesús que traiga revelación, Señor, al corazón de cada uno de nosotros. Que nos ayudes a entender que en este tiempo tu corazón de padre está completamente abierto para una generación huérfana. Que tu corazón de padre está siendo revelado, Señor, a una generación necesitada de tu gracia y de tu amor, Padre. Por eso hay tantos enfermos, por eso hay tantos oprimidos, por eso hay tantas personas pasando momentos difíciles, Señor. Oh Dios omnipotente, porque tu corazón de padre está ahí, Señor. Bendito Dios de la gloria, dispuesto a revelarse, Padre celestial, dispuesto a manifestarse a cada corazón, a cada vida. Dios todopoderoso y eterno, te ruego en el glorioso nombre de Jesucristo que tú puedas obrar, Señor, que tú puedas obrar en cada una de nuestras vidas, oh Dios todopoderoso, y que traiga revelación de tu corazón a nosotros, que tú traigas revelación de tu corazón a cada una de nuestras vidas, Padre de la gloria, que nos ayudes a conocer tu gloriosa y tu sublime voluntad. El tiempo en el que estamos viviendo, Señor. Bendito Dios, ayúdanos a encontrarnos contigo, a venir a tu presencia, Padre, para recibir palabra fresca, palabra de revelación, Señor, para el corazón de las personas que nos rodean. Ayúdanos a estar delante de ti para recibir poder, Señor, poder y autoridad, para bendecir a quienes están a nuestro alrededor. Hay tantas personas enfermas, oprimidas por espíritus demoníacos. Hay tantas personas heridas y quebrantadas de corazón, y la unción de tu Espíritu viene, Señor, es para sanar, es para bendecir. La unción de tu Espíritu viene, bendito Dios de la gloria, es para que tu gloria sea sobre cada una de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a estar viendo tu gloria, a estar viendo tu poder, Señor, oh Dios, sobre nuestras vidas, oh Padre, que podamos ver ese derramar de tu gloria, ese derramar de tu gracia sobre cada una de nuestras vidas. Avívanos, Señor, aviva nuestros corazones y ayúdanos a buscarte con total intensidad. Ayúdanos a buscarte con total pasión, Padre de la gloria, para no perder este tiempo profético, Señor. Úngenos con tu Santo Espíritu. Vamos, háblale al Señor, pide a Dios un momento, pídele al Señor que te unja con su presencia, que te unja con su Santo Espíritu. Dile al Señor: lléname de ti, lléname
Lléname de la frescura de tu presencia. Lléname del poder de tu Espíritu, Señor. Porque se necesita poder, se necesita autoridad, se necesita gracia, Señor, y sabiduría de lo alto para una generación tan necesitada de ti. Se necesita poder para que los yugos de opresión sean quebrantados. Se necesita unción, Señor, para que las cadenas que aten a tu pueblo, bendito Dios, se rompan, Padre de la gloria. Necesitamos unción, Señor. Necesitamos unción, Padre. Ayúdanos, oh Dios, a ser un pueblo que te busca, a ser un pueblo que está en comunión contigo, a entender tu corazón, Señor, a arrepentirnos como padres del mal que hemos hecho a nuestros hijos, a arrepentirnos como hijos del mal que hemos hecho a nuestros padres. Oh Dios de la gloria, danos esa bendita gracia, Señor, de tener un genuino arrepentimiento, Señor, para que haya un derramar de tu gloria. Úngenos para que el destino con el que tú nos creaste se cumpla, Señor. Unge nuestras vidas para que el poder de tu Espíritu sea real sobre nosotros, para que nuestros enemigos sean puestos por polvo debajo de tus pies. No se enseñoreen de nosotros, no se enseñoreen las maldades, ni las iniquidades, ni el pecado, Señor, sino que podamos ver tu gloria sobre cada una de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, por tu gran misericordia, Señor, por tu gran misericordia, Padre. Lo suplicamos de todo nuestro corazón, para que al orar por los enfermos, ellos sean sanados y experimentemos tu amor de Padre sobre ellos. Oh Dios, úngenos, Padre, úngenos por amor de tu nombre, en favor de las personas, Señor. Por tu gracia te lo pedimos, en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador eterno. Amén y amén.